Hola, vamos a avanzar en lo que es el desarrollo y para eso vamos a empezar con el recorrido del ovocito y los espermatozoides, la fecundación y los primeros estadios de la segmentación de la mórula o, bueno, por un breve, muy breve momento, un cigoto. Para eso vamos a empezar por anatomía, porque vamos a ver el recorrido que hace el ovocito y los espermatozoides. Fíjense en esta imagen que se ve que la posición de la vagina es oblicua y el útero también, están como en una especie de L. Y las trompas de Falopio también. Nosotros estamos acostumbrados a ver las imágenes de frente y eso no se aprecia bien. También brevemente vamos a mencionar el ciclo menstrual, que bueno, ya lo conocen de otras materias, así que vamos a brevemente observar los picos de hormonas hipofisarias que producen la ovulación entre comillas. Y hay cosas importantes que hay que mencionar, porque nosotros vamos a dar clase en secundaria, donde hay chicas que ya posiblemente hayan menstruado. Hay mucho tabú al respecto de esto y también del sexo. En primer lugar, la menstruación se puede dar desde los 9 a los 14 años y se llama menarca. Los ciclos hormonales por lo general son regulares, pero puede ser que al principio no. Puede ser que haya ciclos irregulares y eso depende de varios factores. Si hay una suficiente cantidad de calorías, el ciclo y la ovulación aparecen. También depende de las endorfinas del cerebro, o sea que periodos de estrés pueden irregularizar el ciclo y también inseguridades y problemas psicológicos. Y acá les dejo ciertos estudios que hay al respecto, que también se ha comprobado que en mujeres hay ovulación refleja y en realidad en la mayoría de los mamíferos se ha encontrado ovulación refleja. Esto es que aunque el periodo sea regular o la ovulación sin estímulo igual ocurra, con el sexo se ovula. Y esto es una razón muy importante para desestimar todo tipo de anticoncepción por observar los días. Si les interesa, ahí pueden googlear los papers. Después les dejo otro comentario que es acerca de la sincronización de los ciclos. Eso es interesante de charlar, pero es algo que no se ha podido comprobar científicamente. Si bien hay estudios que lo confirman, hay otros que lo rechazan. Y tampoco se ha podido encontrar algún tipo de feromona que sea perceptible en humanos o que se haya detectado en el sudor, por ejemplo. Ahí les dejo un link, si les interesa el tema, en donde la doctora McClintock, una psicóloga, investigó y propuso la sincronización de los ciclos, que es algo que se tiene en cuenta hace mucho tiempo entre las mujeres. Bueno, lo que muchos estudios no contemplan es que hay diversidad entre los organismos, así como todos tienen diversidades y en eso se sienta la evolución, la selección natural. También nosotros somos una especie y tenemos divergencias. Eso mucho no se contempla en los estudios médicos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quien tenga duda del ciclo y de todas estas cosas, lo conversamos más tarde. Y acá, bueno, les dejo una advertencia. Hay de todo, hay un montón de opiniones, hay muchísima información. Hoy nos es muy fácil llegar a cualquier tipo de información. Por eso les sugiero que busquen material serio, o sea, revistas especializadas, paper mismos. Acá les dejo unas sugerencias. Google Académico y Cielo, ahí pueden buscar papers científicos. Y los dos últimos, ResearchGate y Academy, son como Facebook, pero para científicos o docentes. Ahí suben los papers, les pueden pedir a gente los trabajos científicos y se los van a dar. Muy brevemente podemos decir que los estímulos del hipotálamo inducen a la hipófisis a secretar gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante, que hacen que el ovario secrete a su vez estrógenos y progesterona. Estos picos se hacen a la mitad del ciclo y producen la formación del ovocito, su expulsión del ovario y también el engrosamiento del endometrio, que se ve más abajo. Veamos qué pasa mientras tanto con el ovocito. Ya habíamos dicho que
deriva de las células germinales primordiales que habían sido apartadas en el desarrollo de esta mujer. Y tenemos que está alrededor de los tejidos ováricos, que son las células de la granulosa, que empiezan a proliferar en el momento que se empieza a desarrollar ese ovocito primario, que va a continuar con la meiosis. Había quedado en la meiosis 2, en la profase de la meiosis 2, y a partir de ahí va a continuar con el desarrollo y solo terminará la meiosis si es fecundado. Entonces las células de la granulosa proliferan y también una zona que lo separa al ovocito de estas células, que es la zona pelúcida, que es una membrana que está separada de la membrana plasmática, ¿no? Y está formada por glucoproteínas. Llega un momento de la proliferación de las células de la granulosa que van formando un espacio lleno de líquido, el antro, y conforme nos vamos acercando a los 15 días aproximadamente, cerca de la ovulación, y ocurren los picos de hormona que estimulan la ovulación, vamos a tener que el ovario sufre contracciones musculares que provocan la expulsión del ovocito junto con la zona pelúcida y algunas células de granulosa que lo rodean. Algunas mujeres notan esta ligera sensación de movimiento del ovario. Son movimientos peristálticos también que realiza la trompa de falopio. Entonces, estos ligeros movimientos musculares, son músculos lisos, por supuesto, son involuntarios, son percibidos por algunas chicas. Acá tenemos otra vez anatomía. Vamos a ver que hay una zona que es más gruesa de la trompa de falopio, que está más cerca del ovario y tiene fimbrias. Estas son estructuras que ayudan a la recolección de los ovocitos ovulados. Entonces es más ancha la ampolla, se denomina la primera porción de la trompa de falopio, y bastante intrincada por dentro la luz. Después confluye en un istmo y después en una región en donde se une con el útero. Acá el útero es único, ¿sí? En los mamíferos, en los primates, tenemos un útero que viene de la fusión de los conductos de Müller. Y en cuanto al útero, tenemos que la porción que está más externa, digamos, a la luz, es el perimetrio. Después tenemos una capa muy gruesa de miometrio, todo músculo liso. Y después el endometrio. El endometrio se divide en una porción que es basal, que nunca se pierde, y una porción cercana a la luz, que es la que va a crecer y desprenderse. Si el ovocito no es fecundado durante todo este periodo, que es ovulado y que es impulsado hacia las trompas de falopio, que también por dentro tienen cilias, eso le ayuda también a ir camino al útero. Siendo en el transcurso de ese periodo no es fecundado, el ovocito se libera junto con el contenido del endometrio que se desprende. Y ahí terminamos un ciclo y empezamos al otro que, bueno, va a depender de un montón de cuestiones en cuanto a su regularidad. Podemos decir que aproximadamente este ovocito vive 9 días. De donde surgió el ovocito, todas las células del ovario que quedaron alrededor se llama cuerpo lúteo y va degenerando a medida que pasa el tiempo, lo que va provocando que haya un detrimento de progesterona y eso provoca la menstruación. En el caso de que se produzca la fecundación, vamos a ver cómo este cuerpo lúteo se mantiene. Bueno, vamos a ver la otra alternativa, que es qué ocurre si hay fecundación. Tenemos que una eyaculación promedio se descargan 250 millones de espermatozoides y tienen que ser descargados en la base de la vagina, ¿sí? Hay mucha gente, incluso adultos, que creen que puede fecundarse de otra manera, pero no. Y tenemos que tener en cuenta también que solo el 1% llegan a las trompas de falopio. Y acá también va a haber diferencias, porque si durante el coito hubo contracción del útero, o sea, esto es un orgasmo femenino, tenemos que los espermatozoides son
encontrados en 30 minutos en las trompas de falopio. Un tiempo récord que no podrían jamás llegar solos, así que probablemente el útero los absorba hasta las trompas de falopio. Pero si no hubo contracción del útero, de todas formas los espermatozoides pueden llegar solos, subir por todo el útero, pero van a tardar 6 días en ello, nadando por sí mismos. Pero una vez que llegaron, no pueden fecundar directamente el ovocito, sino que tienen que permanecer durante 7 horas en las trompas de falopio y en ese periodo que se llama capacitación, pierden ciertas glucoproteínas de membrana y ahí recién pueden adquirir la capacidad de fecundar al ovocito. Bueno, si todavía en este periodo de capacitación todavía está presente el ovocito, puede llegar a fecundarlo. Así que muchas veces los que pasan de largo y no quedan en la trompa de falopio capacitándose, no pueden llegar a fecundarlo. Bueno, miremos ahora el espermatozoide y tenemos que este tiene una cabeza, un cuello y una cola. En la cabeza tiene una membrana doble, ¿sí? Porque en el acrosoma es como una bolsita de membrana. En realidad es un lisosoma grande, con enzimas proteolíticas dentro, que va a cumplir la función de romper esta membrana glucoproteica que es la zona pelúcida. El cuello consta de numerosas mitocondrias, que son las que le otorgan el ATP, que hace que muevan el flagelo y que tenga la capacidad de nadar hacia el ovocito, que lo atrae químicamente. Para llegar a este tiene que atravesar la corona radiata, que son las células de la granulosa que estaban dentro del ovario, que fueron expulsadas en el momento de la ovulación, rodeado de estas células. Entonces, al atravesar la corona radiata, vamos a ver que hay cierto reconocimiento con proteínas en la membrana exterior de la cabeza del espermatozoide, y solo si reconoce estas proteínas con sus receptores puede atravesar esta membrana. Las proteínas de la corona radiata que están presentes en las células y las que están en la zona pelúcida, esta membrana compuesta por varios tipos de proteínas y glucoproteínas, se llaman integrinas, y las que tiene presentes de reconocimiento del espermatozoide se llaman desintegrinas. Una vez que hubo este reconocimiento, cuando llega a la parte de la zona pelúcida, ocurre la reacción acrosómica, que es el momento en donde se liberan estas enzimas proteolíticas que tiene el acrosoma, y al estar presentes estas proteínas o enzimas, más bien, digieren las proteínas de la zona pelúcida. Entonces le abre paso al espermatozoide para que llegue a estar en contacto con la membrana. Una vez en contacto, membrana de espermatozoide y membrana de ovocito, y previo reconocimiento de proteínas de membrana, se fusionan ambas y se incorpora en el ovocito el núcleo del espermatozoide. También se incorpora la parte del cuello y el flagelo, pero estos son rápidamente degradados por el ovocito, por las enzimas del ovocito. Así que solo se mantiene la cabeza del espermatozoide, el núcleo de lo que era la célula. No quedan rastros de las mitocondrias del espermatozoide. Y esto se nota porque en un análisis genético en donde se analiza el ADN de las mitocondrias, se ve que solo está presente el ADN materno. En el momento de la fusión de las membranas, ocurre una serie de reacciones que llevan al impedimento de la polispermia. La primera es la despolarización de las membranas, que hace que una serie de gránulos corticales que se encuentran inmediatamente por debajo de la membrana del ovocito descargan su contenido por fuera del ovocito. Y esto hace que se desprenda la zona pelúcida que se encontraba unida a la membrana y se cree un espacio entre las mismas, entre la membrana plasmática y la zona pelúcida. Y ese espacio impide que sigan entrando más espermatozoides. En estas imágenes que estamos viendo se observa cómo aparece esta zona entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito. Acá en esta foto se trata de un ovocito de erizo de mar, porque es más evidente este proceso nada más.
En realidad en todos los animales hay reacciones de impedimento de la polispermia. Podemos pensar los gránulos citoplasmáticos, los gránulos corticales, como análogos al acrosoma del espermatozoide. Una vez dentro del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide reemplaza las protaminas por histonas normales, digamos, entre comillas. Porque acuérdense que el núcleo del espermatozoide estaba altamente condensado. Ahora se transforma en un pronúcleo masculino. Ese pronúcleo masculino migra hacia donde se encuentra el pronúcleo femenino, que a su vez concluye con la meiosis, así que aparece un nuevo cuerpo polar, y duplican su información genética antes de fusionarse. En la fusión, inmediatamente después, empiezan a desintegrarse las cariotecas de los núcleos y comienza inmediatamente la primer mitosis. Acá en esta imagen, que se ve que es un ovocito humano, esta imagen es fácil de sacar porque imagínense que se hacen fecundaciones in vitro, así que en ese momento le pueden sacar fotografías. Se observa que los dos pronúcleos se están juntando. Ahí dice que son indistinguibles, pero que sin embargo tienen improntas génicas, o sea que el núcleo, el pronúcleo masculino, tiene activos ciertos genes que tiene desactivados el femenino y viceversa. Esto se observa cuando a veces ocurre una enfermedad que se llama mola hidatidiforme, que es un ovocito que perdió el pronúcleo femenino. Entonces el pronúcleo masculino duplicado, o sea, con el 100% de la información genética paterna, se empieza a multiplicar y se implanta. Pero no se forma un embrión real, porque se forma una masa que es casi exclusivamente placenta y que, bueno, tiene que ser intervenido quirúrgicamente porque la mujer puede creer que está embarazada, pero resulta que es una mola hidatidiforme. Otra prueba de los distintos roles de la genética de cada pronúcleo es el síndrome de Prader-Willi. Si un problema, una lesión de un gen se encuentra en el cromosoma paterno, y el síndrome de Angelman, que son diferentes y tienen la misma lesión en el mismo lugar, en el mismo gen, pero si proviene de la madre da un síndrome o si proviene del padre da otro síndrome. Durante un breve periodo tuvimos un cigoto y enseguida se comienza con la segmentación, o sea, la formación de la mórula. Acá en esta imagen se ve bastante bien, son de microscopía óptica, que se empieza a dividir hasta que llega a un periodo de 8 células, momento en el que ocurre compactación. Eso ocurre en los 3 días desde la fecundación en los humanos. La compactación es la expresión de cada célula de caderinas, son proteínas de membrana que hacen que se unan más, por eso cambia de una mórula, como una morita, un racimo, pasa a formar más o menos una esferita, donde se ve bastante bien en la imagen de la derecha. Conforme la mórula sigue dividiéndose, aparece un vacío en el medio. Este vacío se llama blastocele y la mórula pasa a ser un blastocisto, y este proceso se llama cavitación. Si volvemos a la imagen de la trompa de Falopio, vamos a ver que la mórula se encuentra cavitando más o menos cuando está por llegar al útero. Pero conforme empieza a crecer el espacio interior, ya no va a entrar más en la zona pelúcida. Fíjense que ahí en esa imagen está en azul la zona pelúcida. Entonces termina por romperla. También se expresan ciertas enzimas que la eliminan. Entonces ocurre otro proceso que se llama eclosión. Esto es la salida del blastocisto de la zona pelúcida. Una vez que está afuera, también había ciertas enzimas presentes que son pegajosas, ciertas proteínas que son pegajosas con el endometrio. Así que una vez que está, que llegó al útero y que eclosionó, puede unirse en las paredes del endometrio. Una vez que eclosionó, podemos dividir a este blastocisto en una masa celular interna o embrioblasto o una masa celular externa o trofoblasto. El trofoblasto va a ser el que
se une a las células del endometrio y una vez que se une a ellas empieza a crecer por dentro del endometrio. Y este va a ser el lugar donde va a quedar la placenta, o sea, puede ser en cualquiera de las paredes del útero. Y es conveniente que tampoco esté muy cerca del cérvix, porque en ese caso vamos a tener una placenta previa. Una vez que el trofoblasto empieza a crecer por dentro del endometrio, vamos a ver que enseguida se divide en una parte que se llama sincitio trofoblasto y otra parte que se llama citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto es material protoplasmático con núcleos, o sea que no alcanzan a formarse las membranas celulares, por eso se compone de un sincitio. Crece muy rápidamente y abarca zonas en donde se encuentra con vasos sanguíneos del endometrio y los rompe y los digiere y forma lagunas de sangre. Fíjense que en ese momento todo el blastocisto entró dentro del endometrio. Una vez implantado el trofoblasto, empieza a secretar una hormona que es la gonadotrofina coriónica humana, y esa hormona es la que mantiene al cuerpo lúteo secretando progesterona. Bueno, hasta acá llegamos con la implantación del blastocisto. Hay mucho para hablar, pero bueno, lo vamos a seguir en la clase. Lo que quería comentar, que en el momento de la segmentación es donde se producen los gemelos idénticos. Fíjense que acá tenemos, en la imagen, tenemos que puede ser que este blastocisto se divida en dos luego de la eclosión y se formen dos masas celulares internas y dos masas celulares externas, o sea, dos embrioblastos y dos trofoblastos. Y bueno, se implanten por separado y formen dos placentas y se formen gemelos idénticos, pero con la misma genética, por supuesto, ¿no? Porque toda la formación de la mórula se hizo siendo uno solo. Otra posibilidad es que el trofoblasto sea uno solo, pero se formen dos masas celulares internas. Esta es la opción B. Y como la masa celular interna es la que va a formar el embrión, se terminan formando dos embriones, pero en una misma placenta. Por último, puede ser que la masa celular interna, el embrioblasto, se divida posteriormente. En ese caso tenemos gemelos idénticos que están formados por el mismo amnios. Después, cuando veamos gastrulación, vamos a entender mejor esta parte. Pero este sería el caso más problemático porque puede ser que estos embriones estén muy cercanos y pueden unirse, o sea, pueden formarse de siameses. Bueno, concluimos. Esta fue la clase de hoy y bueno, hay bastante como para estudiar.